Buenas tardes. Gracias por sumarse a esta charla en vivo con Alejandro. Ahí ya se sumó Alejandro. Así que, a ver, acá, acá, si lo perdí, acá. A ver. Buenas tardes, Alejandro. ¿Cómo te va, ¿Me Gabriela? escuchás? Sí, me escuchás. Perfecto, perfecto. Per- bueno, muchísimas gracias. Vamos a hacer lo más expeditivos posibles porque sé que te tenés que ir, tenés un curso, 18:45 tenemos que terminar, así que vamos a apurar esta charla distendida, pero bien a lo concreto. Primero agradecerte enormemente porque tu generosidad sin conocerme y haber aceptado esta charla es realmente de, creo que de quien quiere también transmitir, ¿no?, lo que es la astrología y Quirón a la mayor cantidad de personas, y eso para mí es importante. Eh, Así que, nada, si querés presentarte, no sé, no quedamos en nada demasiado formal, sino algo así que vaya fluyendo, así que sé que sos astrólogo, obviamente, porque estamos acá por eso, pero tengo entendido también que sos psicólogo, Bueno, o estudiaste psicología. primero gracias por la invitación. No soy psicólogo, no soy psicólogo. Hice algunos estudios en sociología en la década del 80 Ah, en Cuba. Tampoco soy, mira, ya a esta altura de partido debo confesar que tampoco soy astrólogo, aunque dé clases de astrología, he trabajado. Yo creo que me siento más cómodo diciendo que investigo la astrología. ¿Eh? Em, me gusta. Sí, porque me da libertad para explorar más allá de lo que debería explorar y del modo que debería explorar un astrólogo, ¿no? Aparte, astrólogo, autodefinirse astróloga o astrólogo es una cuestión de fe, porque no hay ningún título habilitante. ¿Eh? Así Es verdad. que, pero investigo astrología eh, porque la astrología, desde que la conocí y desde que comencé a investigarla, nunca me ha abandonado en mis búsquedas, nunca me ha dejado sin respuestas, eh, respuestas que me invitan a profundizar en el misterio antes que a refugiarme en certezas y en definiciones estrictas y mucho menos en predicciones exactas acerca de cómo controlar el destino. Siempre me ha invitado de un modo muy atractivo, irresistiblemente atractivo y de un modo muy contundente y amoroso al mismo tiempo, a profundizar en misterios como puede ser el misterio que representa el símbolo de Quirón, ¿no? El símbolo de... Mira, sí. No, que justo te iba a preguntar, porque una de las preguntas que tenía era tu concepción antes y después de la astrología, o sea, ¿qué había aportado a vos la astrología? Y bueno, lo acabás de responder, porque me parece interesante también poder, más allá de la información más específica de Quirón, sino cómo la astrología realmente, o conectar con la información que la astrología nos trae, sobre todo más allá de en general, sino tal vez en nuestra carta natal, poder profundizar un poco en nuestra carta natal, las puertas que nos abre, ¿no? Y las preguntas que también, más allá de las respuestas, sino la enorme cantidad de preguntas que se abren a través de este saber o de este conocimiento. Así que ahí respondiste un poco a esta pregunta que yo tenía ya preparada para vos. ¿Y por qué Quirón? ¿O por qué? Porque, digo, creo que yo escuché muchísimas, yo no soy de leer libros, pero sí de escuchar entrevistas, y creo que escuché, no sé si todas las entrevistas en donde apareces vos. Y Quirón me parece que es un punto muy fuerte en tu transmisión de la astrología, ¿no? Y a mí la verdad me abrió una enorme comprensión de situaciones y de energías que yo manejo, conocer dónde está Quirón en mi carta. Entonces, tal vez, ¿por qué Quirón? ¿O por qué Quirón? ¿Qué es lo que tiene Quirón que vos,
crees o te parece importante poder transmitir? Bueno, Quirón simboliza una dimensión de la experiencia humana que habitualmente no comunicamos, ¿no? Que es la experiencia de atravesar un dolor absurdo, un dolor que creemos que por un lado es exclusivamente nuestro, que es un ensañamiento que la vida ha tenido con nosotros, es un dolor que otros no padecen, es un dolor también que incluso por momentos avergüenza, como si ese dolor, esa experiencia dolorosa revelara una incapacidad existencial, eh, una, un fallido, una torpeza existencial, así que también llena de vergüenza. Y ese tipo de dolor, al momento de comunicarlo, produce algo absolutamente increíble, milagroso y conmovedor, que es descubrir que ese dolor forma parte de la experiencia humana, no solamente de mi experiencia, que en toda vida hay un trauma, un dolor que no se puede curar, un trauma que no se puede olvidar, y que al mismo tiempo genera un sentido, genera una dirección y activa potencialidades en nosotros tan inimaginadas como fue la experiencia del dolor absurdo. Siempre digo esto en las charlas o en las clases, hay un dolor que sabemos que existe, que tratamos de evitar, pero que sabemos que existe, y cuando nos toca nos duele, pero no nos sorprende. Sabíamos que en la vida hay pérdidas, que en la vida hay enfermedad, que en la vida está el encuentro ineludible con la muerte, y cuando ese tipo de dolor se presenta, padecemos, pero no nos sorprendemos. Quirón tiene la característica de un dolor que no sabía que existía, de una experiencia que no sabía que podía atravesarme. Y en toda vida hay una experiencia de ese tipo, muy guardada, quizás muy escondida, o presentada bajo la forma de victimización que en cierto modo anula la potencialidad creativa de esa herida, pero en general prevalece o bien la negación o bien algún mecanismo de defensa que actuó sobre el momento traumático, haciendo que lo niegue, lo olvide, lo bloquee o lo proyecte, o la victimización, ¿no? Pero si eso se aquieta, si en algún momento el mecanismo de defensa cede y debo confrontarme con ese trauma, o si la identificación con la víctima también se torna ineficiente y debo confrontar y mirar al espejo el trauma, puede ocurrir eso otro, puede ocurrir esa instancia de portal a una dirección de mi vida absolutamente desconocida, y puede florecer la resiliencia, que es el enorme tesoro del trauma, ¿no? El tesoro del trauma es la resiliencia, es ese talento que solo se pudo revelar en mi vida por haber atravesado aquel trauma. Y Quirón tiene mucho que ver con la resiliencia, incluso el cuerpo astronómico se descubre en tiempos, en la década del 70 del siglo XX, en tiempos en los que la psicología crea de la mano de Boris Cyrulnik el concepto de resiliencia. No existía el concepto de resiliencia en psicología, solo en las ciencias duras, pero no en la psicología, no aplicado a la psicología. De modo que hay una sincronicidad entre el descubrimiento del cuerpo astronómico, la incorporación al universo simbólico de la astrología, la adjudicación de el nombre de Quirón, que en la mitología griega es el sanador herido, y la gestación de ese concepto de resiliencia que hoy es muy habitual, ya lo tenemos naturalizado, pero que no era natural y no estaba incorporado 50 años atrás. Incluso, en cierto modo, también está distorsionado hoy, ¿no?
muchas veces vemos que se aplica el concepto de resiliencia como sinónimo de aguantar los embates de la vida, y no, la resiliencia no es eso, es mucho más que eso, ¿no es cierto? Sí, sí, Es sí. despertar a una vida plena de sentido, que solo puede ser disfrutada manteniendo contacto con el trauma que preferiríamos olvidar. La sabiduría y la capacidad de sanación que brota de una herida que nos cierra. Eso es lo poderoso del mito de Quirón, lo conmovedor del mito de Quirón. ¿Querés Y cuando uno... contarnos un poquito para quien no lo conoce? Porque es interesante el mito de Quirón, porque Muy, marca perfectamente, o sea, es muy claro, eh, eh, se puede comprender tal vez mejor qué significa Quirón en nuestra vida, ¿no? muy, 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 El mito. el mito de Quirón Quirón es un ser que nace y es repudiado por sus padres. Es más, podríamos decir que nace casi de una gestación violenta. Podríamos decir que es fruto de un vínculo no consentido, de una cópula no consentida, diríamos de una violación. Y ese origen, esa concepción horrorosa, produce en sus padres el rechazo cuando nace con un aspecto monstruoso, mitad caballo, mitad humano, y sin hacer nada, sin que Quirón haya cometido ninguna falta, por el mero hecho de ser, sufre el trauma del rechazo de los padres. Eso ya es un primer impacto y un primer símbolo muy poderoso, ¿no? Y que revela una zona compleja en el vínculo de cada uno de nosotros con nuestros padres, además de que muchas veces en personalidades quironianas el rechazo de los padres es explícito, o el trauma con la ausencia de los padres es explícito. En toda vida, aunque los padres estén presentes y de un modo muy amoroso, hay un trauma con los padres que tiene que ver con la defraudación, el rechazo, no estar a las expectativas de lo que ellos esperaban, sentir deuda con ellos, o sentir que no nos han permitido ser. Siempre hay un trauma respecto al origen, siempre hay un trauma, una herida abierta respecto a los padres, más o menos intensa, y eso lo refleja el mito de Quirón. Pero además en el mito está la fortuna de que por haber sido abandonado por los padres, es adoptado por Apolo, que es casi como haberse sacado la lotería, ¿no? Porque Apolo era el personaje más luminoso que uno podría elegir para como padre Para ser adoptivo, ¿no? adoptado, claro, como padre adoptivo. Lo instruye en todas las artes, en todas las técnicas, es es un adulto resiliente, como dice en la psicología, súper estimulador de la resiliencia de Quirón. Y Quirón es un sabio, sabe mucho acerca de todas las cosas, pero además luego sufre una herida en una de sus patas equinas, y una herida en combate muy quironiana, porque la herida en combate, fruto del fuego enemigo o de las armas enemigas, es una herida comprensible. Sé que me expongo a esa herida cuando voy a combate. Pero ser herido por un amigo, ser herido por una flecha de un compañero del mismo bando, por extravío, porque la flecha fue para ese lado e impactó en la propia pierna, en la propia pata, esa sí que es una herida incomprensible, ¿no es cierto? Y Quirón en el mito es herido con una flecha que estaba embebida en una pócima que hace que esa herida no pueda cerrarse. Es herido y fruto de esa herida sufre un trauma, una herida que no cierra. Y que por no cerrar, por no tener la posibilidad de cicatrizar y de ser olvidada, está siempre viva y permite que Quirón desarrolle una enorme sabiduría acerca de lo que esa herida implica y, fruto de esa sabiduría, la posibilidad de curarla en otros. Por eso es el sanador herido. Puedo curar en otros o acompañar el proceso de la herida en otros, siendo que esa herida en mí no se puede curar. La metáfora es muy conmovedora. Y ese es el corazón de Quirón. En el trauma que en nuestra vida no puede cerrarse, anida como fuente el talento de comprenderlo para curarlo en los demás.
Con lo cual la Hay nota una de... frase, Por favor. sí, sí, perdón, perdón. No, no, que No, hay una dime. frase que la dijiste vos, creo que vos hablás como el dolor como portal transpersonal, ¿no? El dolor de la herida como portal transpersonal. O sea, más allá de lo personal, esta herida, cómo ese dolor y cómo esta herida puede generar una maestría, ¿no? Como dimos en llamar esta charla, ¿no? Y a Exacto. veces cómo es difícil conciliar, ¿no? Los dos conceptos de herida y maestría, porque parece a priori que son completamente antagónicos. Y Claro. cómo claro, en esta integración de la herida y la maestría se puede realmente, no sé si transmutar, ¿no? No sé si transmutar es la palabra, pero sí, no sé, cuál palabra sería la que podría describir esta integración entre la herida y qué hacemos con esa herida? Eh, yo creo que la palabra es aceptación y muy próxima a esa palabra, la palabra perdón. ¿Eh? Porque siempre vamos a poder identificar algún responsable, cuando no algún culpable de la herida que hemos sufrido. Incluso nosotros mismos podemos ser los responsables de la herida que nos cierra en nosotros. Mientras está muy viva la vivencia de culpabilidad, de que esto no tendría que haber ocurrido y si ocurrió fue fruto de una acción perversa, de una mala acción de otro o de mí mismo, la culpa absorbe todo, la victimización absorbe todo el contenido de la experiencia y no puede florecer ningún sentido trascendente. Y allí sí que la vida se convierte en una pesadilla, porque nunca será suficiente para salvar mi culpa si yo soy el culpable, y aunque el culpable si el culpable es otro, nunca la condena será suficiente para calmar mi herida. Aunque el otro sufra por lo que me hizo, eso no va a llevarme a ningún otro lugar. La única Vos posibilidad de... mencionaste. Dime. No, 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 termina y después te pregunto sobre algo que dijiste, que me La parece única interesante mencionar. la única posibilidad que surja algo trascendente es que acepte y que honre el perdón. El perdón está muy mal interpretado habitualmente. Tenemos una interpretación distorsionada del perdón. Creemos que perdonar es olvidar. Ujú. Y perdón tiene que ver con recordar y desistir del castigo. No por bueno, sino porque el castigo ya hay un momento en donde sé que el castigo es absolutamente insuficiente para hacer el proceso del trauma, para que el proceso del trauma se desarrolle. Claro. Sostener el recuerdo, es decir, al contrario de lo que habitualmente creemos, sostener el recuerdo, sostener no olvidar y al mismo tiempo desistir del castigo, libera a la víctima, no al victimario. Libera a quien sufrió el trauma de seguir atado a su victimario, externo o interno, y permite que el trauma desarrolle su sentido, su hacia dónde pone mi vida ese trauma que todavía aún está vivo en mí. Y ese sentido no va a ser un sentido, una dirección que yo me haya propuesto, que yo haya imaginado, sino que ese sentido es una convocatoria. La vida parece convocarme en cierta dirección. Por eso es un portal transpersonal, por eso es un portal espiritual. Es la dirección, es la dimensión del alma la que convoca y muestra el sentido más vital del trauma. No lo que la personalidad, el yo, el ego pueda entender, pueda construir, pueda aspirar. Es rendirse ante la evidencia de que en mi vida
hay un sentido que trasciende lo que yo puedo comprender. Por eso es un portal espiritual. Es un portal a otra vida. Un portal a reconocer, no como filosofía, no como dogma religioso, sino bien, es algo bien místico. Sí. Reconocer que mi vida está estimulada por un propósito que excede mi entendimiento. Perfecto. Lo que te quería preguntar, vos dijiste, o sea, hay en la historia de cada uno de nosotros, en algunos más, en otros menos, hay una herida muy puntual y muy difícil de no reconocerla, ¿no? Pérdidas, no sé, bueno, muchísimas. Pero hay, por lo menos lo que me pasó a mí cuando empecé a ver y a estudiar un poco Quirón, lo que me pasaba es que no podía reconocer una herida tan como puntual como si se reconocía en otras historias de otras personas que eran así como muy puntuales. Entonces, y vos nombraste hace un ratito algo así como la herida que también nosotros nos hacemos a nosotros mismos, ¿no? ¿Tiene por ahí algo que ver con eso? Porque a veces es muy reconocible la herida y otras veces es un poco menos reconocible. Entonces, ¿cómo hacemos tal vez en esos, no cómo hacemos, porque el cómo no estoy preguntándote una fórmula, digo, cómo a veces es más complejo reconocer esa herida y cómo igualmente está, cómo existe, cómo en la vida de todos nosotros eso está. Tiene que ver con el trauma, claramente, pero ¿hay Sí, alguna otra forma de poder reconocerla? mira, a menos que se presentara un motivo, como por ejemplo que la persona está sufriendo y tiene un vacío o un desacuerdo existencial que no le permite calmar su alma, a la persona que no registra una herida quironiana, yo no la estimulo a que lo registre, Ah, porque sé, perfecto. porque sé que lo que está operando no es una demostración de la falsedad de Quirón, sino lo que está operando es un mecanismo de defensa. Yo tiendo a pensar que si la persona no registra una herida en su vida traumática al estilo Quirón, traumática al estilo de estigma, incluso físico, Ujú. cuando no psicológico o emocional, incluso físico, ¿eh? Si no lo registra es porque sin duda que ha habido un trauma y está actuando un mecanismo de defensa. Y el mecanismo de defensa tiene sentido. El Perfecto. mecanismo de defensa es una reacción inmediata, automática, inconsciente, visceral, biológica, te diría, para poder sobrevivir al trauma. Es un mecanismo de supervivencia. El mecanismo de defensa es un mecanismo de supervivencia. Con lo cual es valioso. Y no tiene ningún sentido atentar contra el mecanismo de defensa o intentar demostrarle a la persona que está protegiéndose u ocultándose en un mecanismo de defensa. Dicho esto, también los mecanismos de defensa, así como son protectivos y necesarios, en algún momento se tornan insuficientes, disfuncionales. El mecanismo de defensa en el mito de Quirón sería la cueva. Quirón en el mito se refugia en una cueva avergonzado porque cree que su herida es exclusiva y que nadie más porta una herida como esa. Cuando el mecanismo de defensa se torna insuficiente, uno descubre que debe salir de la cueva, que no puede seguir protegiéndose allí, que comienza a ser disfuncional, deja de ser inocente el mecanismo de defensa, deja de ser inconsciente y la conciencia se da cuenta que está operando una protección defensiva. Ese es el momento propicio para confiar en soltar el mecanismo de defensa, para descubrir, a veces con pavura, pero con espanto, pero de inmediato o muy pronto, con, con una sensación de expansión, que debo reconocer el mecanismo, debo reconocer el trauma ante mí mismo y ante los demás. Debo animarme a exponer, como Quirón saliendo de la cueva, el trauma vergonzante a los demás.
Y cuando me animo a salir del mecanismo de defensa, cuando me animo a salir de la cueva y a mostrar la herida, lo que ocurre es algo prodigioso. En absoluto lo que ocurre es que soy señalado, que soy sometido a escarnio, sino que cuando sinceramente desde el corazón me animo a exponer la herida abierta, genero no solo compasión en el otro, sino empatía. Abro el mecanismo de defensa, abro la protección del otro, invito a que el otro salga de su cueva y que también exponga su herida, su estigma. Esta es la clave, por ejemplo, esta metáfora que estoy utilizando es la clave para ya está muy transitado esto, es la clave para el proceso de tratamiento con adicciones. Claro. Mientras el adicto está refugiado en su propia pesadilla e infierno, no, la adicción Sí, no, tiene poder sobre él. claro, Cuando el claro, adicto, no hay lugar para la sanación. cuando la persona adicta se anima a exponer, a reconocer su herida y a exponerla ante los demás le cuentan, le acerca su propia experiencia con la adicción, y es en esa contención grupal, con la guía de un terapeuta, donde el proceso de la adicción puede seguir su curso, que parte de un punto de partida, de un punto ineludible. La condición de adicto es presente y es una condición que me acompañará. No tengo la posibilidad de ser ex adicto. La herida estará siempre abierta. Para que la herida pueda dejar de tener poder sobre mí, debo asumir que es una herida abierta, que es una compañía por siempre. Esto ya lo hemos escuchado mucho en grupos de adicciones, de alcohólicos, drogas duras. Bueno, ahora hago un link. Todos somos, en cierto modo, adictos. Todos respecto al trauma, respecto al estigma, generamos un vínculo de adicción, análogo al de la adicción. De modo que esa metáfora respecto aplicable a los grupos de adicción son aplicables a cada uno de nosotros. Totalmente. Y otra cosa, Alejandro, yo sé que a vos te gusta mucho la historia, ¿no? Y que has escrito libros también. Por ejemplo, las cartas natales de los países también tienen, bueno, también tienen a Quirón, pero eso se trabaja, se ve claramente, por ejemplo, en la carta natal de Argentina, Claro, dónde está Quirón y la herida, ¿y qué nos podés decir de eso, de la herida de nuestro país? Perdón para quienes no son de acá, ¿no? Pero bueno, no son de Argentina, pero no solo existe, sino que está en estos tiempos, desde hace un par de años atrás y por un par de años hacia adelante, hay un momento propicio para tocar el trauma. Es un trauma que tiene que ver con el poder y es un trauma que tiene que ver por lo tanto con el mal uso del poder, esto es con el abuso, y que tiene que ver con un trauma respecto al dolor que nos hemos provocado entre nosotros, los argentinos, desde 1816 hasta ahora. ¿Cuántas veces hemos justificado el dolor del otro para defender ideologías, visiones religiosas? Y la oportunidad es llegar al momento de hartazgo, llegar al momento de prescindir de justificaciones al momento de reconocer el dolor que otro ha vivido. El dolor no tiene propiedad ideológica.
El dolor no tiene propiedad filosófica religiosa. El dolor es portal a algo que está más allá de las ideas, de las visiones religiosas y filosóficas. Estamos a punto caramelo, diría la abuela, de poder soltar nuestra adicción a justificar el exterminio del otro. Por visiones sagradas, por ideales nacionales, por ideales revolucionarios, por lo que fuera. Nuestra historia está sembrada de justificaciones de violencias. Estamos en un momento para registrar el espanto de ese hábito adictivo de justificar el dolor del otro. Porque como país nos cuesta, ¿no? Nos cuesta, o sea, tenemos una gran resistencia a tocar esa herida, ¿no? Es como que queremos que esté, o pretendemos que esté cerrada, y entonces ahí sigue en ebullición. Es muy, Así que estamos a punto de calamelo. no es ¿Cómo, solamente, perdón? no es solamente humano, no es solamente argentino, sino que es humano, pero aquí tenemos hemos llegado a extremos que muy pocas otras comunidades se han animado a llegar. Y todavía seguimos reproduciendo justificación, por ejemplo, de asesinato político de otras épocas. Todavía estamos identificados con bandos y no tomamos contacto con el espanto de lo que esos bandos han reproducido en términos de desprecio por la vida. Si ponemos en primer lugar la valoración de la vida y el espanto por el exterminio, seguramente no vamos a poder seguir refugiándonos en ideologías, en religiones, en cosmovisiones que la justifiquen. Y para esto tenemos que salir como un grupo de adictos, ¿no? Tenemos que salir en grupo, tenemos que salir por masa crítica. No es suficiente con que se ilumine una figura y lleve adelante un proceso, ¿no? No es un tema de personalidades providenciales que lo hagan, sino que es un tema de masa crítica de la sociedad, que la comunidad argentina en suficiente porcentaje asuma el enorme desafío de la aceptación y el perdón, del reconocimiento y el perdón. Claro, totalmente. Bueno, nos queda un ratito porque son, según, no sé, 38, 39, porque no tengo el reloj, tengo un reloj que no sé si está muy bien. Y a mí una última pregunta, pero esta es un poquito, yo sé que no sé si te gusta porque es más sobre vos, pero eh, ¿qué, eh, ¿qué tuvo que, y utilizo esta palabra porque es muy contundente, ¿no? ¿Qué tuvo que morir en vos cuando comenzaste este camino de la astrología, ¿no? Muchas veces en la vida de todos nosotros hay un antes y un después, sobre todo cuando llega a nosotros una herramienta que nos transforma de una manera tan radical. ¿Vos sentís que realmente hubo una muerte, muerte simbólica, obviamente, ¿no? De algo en vos para poder también abrazar este saber, esta herramienta? Porque me parece que estamos también en un momento en donde poder tomar a la astrología como un nuevo paradigma es justamente, ¿no? Para poder todo esto que estuvimos hablando, transitar las heridas, transitar la herida en comunidad de la Argentina y poder ir hacia otro espacio, hacia otra forma de encuentro entre los argentinos. Y sentís que hubo algo que tuvo que morir para vos poder conectar con esta nueva forma de transitar tu vida. Te diría la omnipotencia, y con eso ya me quedaría satisfecho. Por supuesto, no la puedo dar por muerta, ¿verdad? Es algo... la astrología abre la evidencia de un trabajo que hasta el último suspiro de mi vida estaría haciendo,
por reconocerme en algo mucho más vasto que mi propio ombligo. Esto es un trabajo con la omnipotencia, con la soberbia, con la arrogancia, con la indiferencia al otro. Con la falta de compasión. La astrología invita de un modo que es imposible eludir a ser más humano, ¿no? A ser humano, a sentir, a no ser indiferente a lo que al otro le pasa, que es un modo que incluso va en propio beneficio. Desarrollando compasión, también voy a descubrir que estoy siendo compasivo con zonas propias con las que hasta ahora fui muy hostil y muy bruto. Y hay una frase que me encanta, que cuando la escuché, porque la decís mucho vos, que es, en vez de preguntar qué tiene la vida para mí, o algo así, ¿no? ¿Qué puedo yo entregarle a la vida, ¿no? Ponernos en este lugar de, en vez de, bueno, venga, la vida me tiene que dar, la vida tiene algo, la vida me tiene que dar algo, al revés, ¿no? ¿Cómo yo puedo entregarle algo a la vida? Esa frase, para cerrar, si querés, si la podés, desde tus palabras explicar, yo nada más la traje a esta charla. Yo la traduzco un poco en términos de, la clave no es tanto descubrir cómo puedo lograr los propósitos que tengo con la vida, sino de ser sensible a lo que la vida se propone con uno. La vida se propone algo con nosotros. ¿A qué voy a darle prioridad? ¿A lo que yo me propongo con la vida o a lo que la vida se propone conmigo? Es una gran forma de estar receptivo y abierto a la vida. Así que bueno, Alejandro, creo que ya es hora, me parece. Decime si sí, pero ya falta poquito, así que para que vos también puedas irte tranquilo a tu taller. Te agradezco Te la agradezco consideración. enormemente. No, ¿cómo? No, se cortó, discúlpame. Te agradezco la consideración y muy amable por invitarme a tu charla. No, muchísimas gracias, de verdad para mí haberte conocido cuando hace unos cuantos años comencé este camino fue como revelador, así que te agradezco todo lo que compartís con quienes no conocemos mucho de astrología y lo que estás aportando a la toma de conciencia bueno, que deriva obviamente en una mejor humanidad. Así que agradecida yo. Y agradecidos a todos los que están ahí escuchando y los que van a escuchar cuando suba el video. Así que muchísimas gracias, Alejandro. Gracias a vos. Gracias. Chau, chau. Gracias.